El antiguo sistema de leyes irlandesas se llamaba leyes de fenechus, leyes de los que cultivan la tierra, pero se conocían por leyes de Breón, por la palabra breiteam, que quiere decir juez. Se basaba en compensar a la víctima y rehabilitar al infractor, multas y pagos en compensación, así como pérdida de derechos civiles en diferentes grados, eran los castigos principales en vez del sistema de encarcelamientos y ejecuciones que aplicó la legislación romana. Lo anterior es un claro ejemplo de un término poco conocido, pero que ha empezado a implementarse en Colombia como justicia restaurativa, un método de solución de conflictos que será nuestro tema del día. Entrevistas, información, datos y mucho más. Aquí comienza la serie de podcast Voces de Justicia con David Conde y Lucy Quiñones. Bienvenidos. Un saludo cordial para todos nuestros oyentes. Les damos la bienvenida a la serie de podcast Voces de Justicia, el espacio donde las comunidades tienen voz y les acercamos a temas sobre el acceso a la justicia con un enfoque centrado en las personas. Hoy abordaremos un capítulo relacionado a la justicia restaurativa y, como mencionábamos en la introducción, se trata de un mecanismo poco conocido, pero que se implementa gradualmente en nuestro país gracias a un trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y del Derecho, el programa Justicia Inclusiva de USAID y los operadores de justicia. Para acompañarme a tratar este tema, está con nosotros David Conde. Bienvenido. Hola Lucy, le envío un saludo muy especial a toda la audiencia. Como mencionabas, hoy hablaremos de la justicia restaurativa, qué es, qué no es y qué beneficios trae para nuestra sociedad. Sin embargo, para empezar, queremos contarles que salimos a las calles y preguntamos a la ciudadanía qué tanto sabe de justicia restaurativa, y esto fue lo que respondieron. Para mí, la justicia restaurativa es un medio alternativo para alcanzar la paz. Es sacrificar algunas cosas en el marco de negociaciones en pro de la paz y de una transición entre la guerra entre las personas, ¿sí? Entonces es sacrificar quizás la venganza o las penas y las sanciones de la justicia ordinaria para alcanzar la paz y salvar vidas. La justicia reparativa corresponde al nuevo pensamiento filosófico del derecho, en el cual se busca la paz, la restauración de la víctima y el restablecimiento de la persona que cometió el delito, volviéndolo nuevamente útil a la sociedad. La justicia reparativa es importante para el sistema jurídico penal debido a que la víctima se convierte parte en el proceso. Es escuchada, es reparada integralmente, como también el indiciado, el imputado, el acusado, el condenado, se le da también la oportunidad de reparar, resarcir el daño cometido por su actividad punible. La justicia restaurativa se da en el marco de un proceso de conciliación, a partir de la cual se procura la reparación integral de las víctimas. La justicia restaurativa es un método que tiene en cuenta los mecanismos de mediación con el fin de encontrar justicia, con el fin de encontrar restitución y perdón. La aplicación de la justicia restaurativa tiene un valor enorme. De hecho, ha tenido casos exitosos al interior de las cárceles y fuera de ellas. Si hay algo por lo cual se critica la justicia restaurativa es por la aparente impunidad de los victimarios. Y esta es una perspectiva equivocada desde mi punto de vista. Sin embargo, el valor de ella al aplicarla en nuestro país es que las víctimas están en el centro. Sobre ellas se aplica la reparación y, si se requiere, la restitución objetiva o simbólica por razón del daño causado. En un país como el nuestro, lleno de heridas, de odios, la justicia restaurativa propone el perdón como una salida humana a los conflictos sociales.
que no son resueltos única y exclusivamente con penas privativas de la libertad. Después de escuchar a nuestros entrevistados y entrando ya en materia, la justicia restaurativa, también conocida como reparadora o compasiva, surge durante los años 70 como una forma de hacer justicia centrada en las víctimas y en la reparación del daño hacia ellas, así como a la sociedad, los familiares de la víctima, el infractor y el tejido comunitario. La justicia restaurativa es una alternativa a la justicia que se basa en el encarcelamiento, ya que ésta emplea la mediación a través del diálogo para reparar el daño ocasionado a las personas. Por tanto, no tiene como fin el castigo al autor o autores, sino que se centra en la reparación de la víctima. Es importante saber qué alcances tiene la justicia restaurativa. Esta no se limita a las infracciones ni busca tomar el lugar de la justicia penal. También puede aplicarse en entornos como escuelas o lugares de trabajo. Las medidas restaurativas se basan más en la convivencia que en la reconciliación. Es decir, puede que la víctima no se reconcilie con su victimario, pero sí está dispuesta a convivir pacíficamente con él. La justicia restaurativa no formula una solución única. Cada caso debe ser tratado particularmente. Fue concebida para ser aplicada a las ofensas menores, pero nada impide que no se pueda implementar frente a asuntos graves. Continuando con el tema del día de hoy, queremos contarles a los oyentes que estuvimos en el evento de graduación de 151 operadores de justicia en la ciudad de Montería, que se certificaron del curso especial de justicia restaurativa, apoyado por el programa Justicia Inclusiva de USAID, y hemos preparado la siguiente nota para todos ustedes. Efraín Cordero Sánchez es un operador de justicia que se ha caracterizado por su vocación de servicio, esa que desde sus 12 años le llevó a convertirse en fundador del grupo Juventud y Valores, que ayudó a decenas de familias llevando apoyo psicosocial para la resolución de conflictos. En 2006, se graduó como conciliador en equidad. Desde entonces, ha afirmado su compromiso con la resolución pacífica de los conflictos, lo que le permitió ser formador de más de 50 operadores de justicia del curso especial de justicia restaurativa desarrollado en la ciudad de Montería y que contó con el apoyo del programa Justicia Inclusiva de USAID. De la familia, donde había violencia, en ese tiempo se decía era mejoramiento de hogar, hoy en día se dice mejoramiento de familia, pero aquí hay tiempo, hace 20, 30 años, cuando el IPC nos formó nosotros como líderes sociales comunitarios, éramos mejoradores de hogar. Y llevamos productos de servicio como era la recreación en aquellos barrios marginados donde había dificultad de droga. Nos presentábamos nosotros, era un equipo grandísimo de arte de la Casa de Justicia, donde se estudiaba promoción social y de muchas instituciones donde había ese espíritu de trabajo social y hice parte de ese equipo de conciliadores fundadores del barrio La Granja. Para este hombre de 50 años, la justicia restaurativa es clave en la reconciliación, el perdón, la restitución y la resocialización de aquellos que infringieron las normas, pero que pueden reincorporarse a la sociedad y reparar el daño causado. Aquí tenemos que aprender a conocernos que somos humanos y cometemos errores, y que día a día nosotros tenemos que hacer desde el hogar justicia restaurativa. Cuando el hermano discute con su mamá, con sus hermanos, siempre en la familia hay un líder, de escuchar al hermano, por qué fue su comportamiento con su mamá, con su papá, con sus tíos, por qué fue. Eso es justicia restaurativa, lo estamos haciendo desde el mismo campo. Pues no lo hacemos en una terminología técnica, pero lo hacemos en una sabiduría del saber, de hacer y el tener, de expresar las cosas como ser humano. A través de su rol, Efraín ha transmitido los conocimientos en justicia restaurativa a conciliadores en equidad como Rigoberto Pitalúa, uno de los 151 operadores de justicia que fueron formados en los municipios de Puerto Libertador, Montería, Caucasia y el Carmen de Bolívar, como una apuesta del programa Justicia Inclusiva de USAID. La justicia restaurativa nos ayuda a que nosotros rompamos esos paradigmas de que hay otras maneras de solucionar los problemas y que entre la persona que ha generado el daño y el que lo ha recibido se puedan establecer lazos de armonía
tratando de que cada quien equitativamente pueda recibir esa restauración que necesita. Con la culminación de este curso, se busca crear una red de servicios de oferta pública y privada para apoyar la realización de acuerdos restaurativos y continuar el relacionamiento con la institucionalidad para la articulación entre la justicia ordinaria y comunitaria. Esto es la justicia restaurativa en Colombia. Bienvenidos. Si usted o algún familiar ha sido víctima en algún hecho delincuencial, esta información le puede interesar. Le hablamos de la justicia restaurativa, un proceso al que usted puede acogerse para superar el sufrimiento ocasionado por los delitos cometidos contra usted. Empecemos con algunas definiciones. Para la ONU, la justicia restaurativa es una respuesta evolutiva al delito que respeta la dignidad y la igualdad de todas las personas. Favorece el entendimiento y promueve la armonía social mediante la recuperación de las víctimas, los delincuentes y las comunidades. La justicia restaurativa se hizo visible en la década del 70 en Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda. Esta no reconoce el proceso penal como un simple proceso de sanción frente a una falta cometida. Más bien admite que el delito causa daños a la víctima o a la comunidad, por lo que además de ser sancionado, debe reparar o restaurar para sanar las heridas. Y por lo general, durante un proceso judicial, toda la atención se concentra en condenar al acusado. Pues no se piensa en el proceso de sanación de la víctima, la que sigue enfrentando sola el duelo. Sin embargo, existen mecanismos que le permiten superar el dolor, la angustia, la aflicción y así reanudar sus proyectos de vida para reincorporarse a la comunidad. Verónica, pero también está el agresor o victimario que puede acogerse al programa restaurativo, asumir su responsabilidad y posibilitar el acceso a algunos beneficios, como la modulación de la pena, la concurrencia de atenuantes, la terminación de algunos procesos penales, la excarcelación y facilitar la libertad condicional y la casa por cárcel. Es importante tener en cuenta que el proceso restaurativo no significa impunidad, ni mucho menos impide la condena del infractor. Más bien es una forma de comunicación asertiva y empatía dentro del procedimiento restaurativo, que le permite al ofendido manifestar su sufrimiento, intereses y expectativas. La justicia restaurativa está pensada para velar por la armonía de las comunidades y la sanación de las víctimas. Justicia restaurativa porque tú cuentas. El Consejo Superior de la Judicatura trabaja por la justicia restaurativa. Somos Juan Carlos Holguín y Verónica Gómez. Y esta es la justicia restaurativa en Colombia. Y de esta forma, hemos llegado a la parte final de Voces de Justicia, el podcast donde las comunidades tienen voz. Agradecemos a nuestros participantes por aceptar la invitación, a nuestros oyentes por permanecer con nosotros y al programa Justicia Inclusiva de USAID por hacer posible este espacio. Nos encontramos en una próxima emisión de Voces de Justicia, el podcast donde las comunidades tienen voz. No olvidemos que para lograr la paz necesitamos justicia y para que haya justicia hay que centrarse en las personas. Hasta entonces. Si te gustó este capítulo de Voces de Justicia, puedes volver a escucharlo en nuestra página web www.sinergiapor.co, en nuestro canal de YouTube, fanpage de Facebook, nuestras cuentas de Anchor, SoundCloud y Spotify, además de la página de Facebook del programa Justicia Inclusiva de USAID. Voces de Justicia, el podcast donde las comunidades tienen voz. La producción de este podcast fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Los contenidos y opiniones expresados en este podcast son responsabilidad de la Corporación Sinergia Comunicaciones de Montelíbano y no representan las opiniones de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.